Episodio número 2. Expiación en el Antiguo Testamento. Sangre, sustitución y consecuencias. Hola, soy David Calderón de Teología en Acción. En el episodio anterior definimos qué es la confesión bíblica. Vimos que no es decir perdón, sino decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestro pecado. Vimos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento verdadero. Y establecimos algo fundamental. La restauración bíblica tiene 3 procesos: el divino, el interno y el humano. Hoy vamos a dar un paso atrás en la historia bíblica porque para entender profundamente la confesión tenemos que entender cómo Dios trataba el pecado antes de Cristo. Hoy vamos a hablar de algo que creo que muchos evitan, pero que es central en la Escritura, y es la sangre, la expiación, el sacrificio, el sacerdocio y las consecuencias reales del pecado. Porque si no entendemos el peso del pecado en el Antiguo Testamento, nunca valoraremos correctamente la gracia del Nuevo. Y quiero comenzar con un versículo que a mí me estremece personalmente, y es Hebreos 9:22, que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso no es un simbolismo solamente, es profundamente teológico y es estructural en toda la Biblia. Vamos a entender por qué. Empecemos con el bloque número 1, que se titula El pecado no es ligero, el principio de sustitución. Desde Génesis 3 vemos que el pecado trae muerte. Dios le dice a Adán en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pecado no era un juego, era una ruptura ontológica. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, observa algo impresionante. Después de que Adán y Eva pecan, intentan cubrirse con hojas de higuera. Pero en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde salieron esas pieles? Efectivamente, hubo muerte, hubo sangre, hubo sustitución. Eso quiere decir que desde el principio Dios establece un patrón. El pecado requiere cobertura y la cobertura implica sustitución. Ahora, vamos a Levítico. Capítulo 4, versículos del 27 al 28 dicen: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Observa la estructura. Primero, hay pecado. Segundo, hay un reconocimiento. Tercero, hay un sacrificio. Cuarto, hay sangre. Y quinto, hay expiación. La palabra clave aquí es expiación, que en hebreo es kapar. Kapar significa cubrir, hacer expiación, cancelar una deuda mediante sustitución. Es interesante que la misma raíz se usa para cubrir el arca de Noé con brea en Génesis 6:14. La brea sellaba, cubría, protegía. El pecado genera una exposición y una culpa. La expiación cubre esa culpa delante de Dios. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está el principio. La sangre representa vida
y la vida sustituye vida. Eso nos prepara para Cristo, pero todavía no llegamos ahí. En el Antiguo Testamento el sistema era pedagógico. Nos estaba enseñando el costo del pecado. Ahora, quiero pedirte que imagines una escena. Un israelita peca. No ora simplemente en privado, diciendo, Señor, perdóname. Tiene que tomar un animal sin defecto, llevarlo al tabernáculo, imponer sus manos sobre la cabeza del animal. Eso está en Levítico 1:4. Y luego el animal muere. Hermanos, eso no era cómodo. Eso no era simbólico o emocional. Eso era visceral. El pecado tenía un peso. El pecado tenía olor. Tenía sangre. Y eso formaba conciencia, por supuesto. Hoy muchas veces trivializamos el pecado porque no vemos sangre. Pero en el sistema levítico, cada pecado recordaba que la paga es muerte. Y aquí viene algo muy importante. El sistema no eliminaba completamente el pecado, lo cubría provisionalmente. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Era sombra, era figura, era anuncio, pero enseñaba algo fundamental. El pecado no se resuelve con palabras ligeras, o sea, requiere expiación. Y aquí quiero introducir una frase clave para este episodio, y es que Dios no tribaliza el pecado, pero tampoco deja al pecador sin esperanza. Ahora, antes de pasar al día de la expiación, quiero que hagamos una pausa reflexiva respecto a esto. Si cada vez que pecaras tuvieras que llevar un cordero al altar y verlo morir, ¿pecarías con la misma ligereza? Esa es la pedagogía del Antiguo Testamento. Pasemos al bloque número 2, que se titula El día de la expiación. Sangre, mediación y acceso restringido. Ahora entramos en uno de los capítulos más impresionantes de toda la ley, y es el Levítico 16. Este capítulo describe el día de la expiación, que en hebreo es el Yom Kippur. De la raíz kapar, que ya mencionamos anteriormente, que significaba cubrir, expiar. Era el día más solemne del año. Era el día más sagrado. Era el día más temido. Y algo importante, no era diario. No era algo liviano, algo usual. No era casual. Era anual. Y solo una persona podía entrar al lugar santísimo. En Levítico capítulo 16, versículo 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Observa el lenguaje. Para que no muera. El acceso a la presencia de Dios no era libre. Había una separación, había santidad y había peligro. El lugar santísimo estaba separado por un velo. Era un velo grueso. Y solo el sumo sacerdote podía entrar. Y solo una vez al año. Levítico 16:11 dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Primero, el sacerdote tenía que expiar por sí mismo. Eso ya nos muestra algo teológicamente profundo, y es que el mediador humano también era pecador. Luego venían los dos machos cabríos. Eso está en Levítico 16 del 7 al 10. Leámoslo. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová
y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Uno sería sacrificado, el otro sería llamado macho cabrío expiatorio. Ahora, observa esto con atención. En Levítico 16, del 21 al 22 dice: y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Wow, esto es impresionante. Observa los elementos. Primero, hay una imposición de manos, ¿verdad? Segundo, hay una confesión pública de pecados. Tercero, hay una transferencia simbólica. Cuarto, hay una sustitución. Y quinto, hay un alejamiento del pecado. Aquí aparece la confesión en un contexto ritual y comunitario. No era psicológica, era judicial. El pecado era declarado, transferido simbólicamente y llevado fuera del campamento. Eso enseñaba algo visualmente poderoso. El pecado separa, el pecado contamina, el pecado requiere mediación. Y aquí hay un detalle hermoso. El Salmo 103, versículo 12 dice: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto está conectado con la imagen del macho cabrío, que se alejaba en el desierto. Pero aún así, el sistema tenía sus limitaciones. En Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Observa, una vez al año, no sin sangre, por sí mismo también. Y aquí está la tensión teológica. El sistema enseñaba el peso del pecado, ¿verdad? Pero no podía perfeccionar la conciencia. No. En Hebreos 9:9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Era sombra, era pedagógico, era el anuncio de algo mayor. Y quiero que sientas la escena. Un silencio absoluto. ¿Ok? Hay una nación expectante. Un sumo sacerdote entrando detrás del velo. Sangre en sus manos. Si moría ahí dentro, no había segundo intento. Eso, wow, formaba reverencia. Hoy muchos dicen: Diosito, perdóname. Liviano. Pero en Levítico el acceso a Dios era una cuestión de vida o muerte. Y aquí quiero dejar una pregunta para lo que viene. Si el acceso era tan restringido, ¿qué creen que cambió en el Nuevo Testamento? Pero antes de ir ahí necesitamos ver algo más. Porque el pecado no solo afectaba al individuo, afectaba a la comunidad. Entremos al bloque número 3. Cuando el pecado afecta a muchos. Consecuencias reales, impacto comunitario. Hasta ahora hemos visto el sistema sacrificial, el día de la expiación, el peso de la sangre y la mediación del sumo sacerdote. Pero ahora necesitamos entender algo que muchas veces la cultura moderna rechaza.
y es que el pecado nunca es meramente privado. En la mentalidad occidental contemporánea suele decirse: es mi vida, es mi decisión, no le hago daño a nadie. Pero la Biblia muestra otra realidad. El pecado siempre tiene ondas expansivas, tiene una repercusión en nuestro entorno. Número 1. Acán, un pecado oculto que afectó a toda una nación. Josué 7. Después de la caída gloriosa de Jericó, Israel enfrenta la ciudad de Ai. Y sorprendentemente, Israel pierde. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Observa el lenguaje. Acán peca, ¿verdad? Pero el texto dice: los hijos de Israel cometieron. ¿Por qué creen que dice eso? Porque el pecado no es solo individual en su efecto. Tiene una dimensión corporativa. Josué 7:11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Ese verbo está en plural. Un hombre escondió, pero la nación sufrió. Y eso rompe la idea moderna de mi pecado no afecta a nadie. No es cierto. El pecado contamina el entorno. Por eso, en 1 Corintios 5:6, dirá más adelante: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado oculto no se queda estático, se fermenta. Y aquí hay algo importante para nuestra serie. Acán probablemente pensó que podía confesar en privado y resolverlo, pero su pecado ya había generado muerte en el campo de batalla. Proceso divino, que aprendimos en el primer episodio, proceso interno y proceso humano. Si solo atendemos el proceso divino, ignoramos el impacto generado. Veamos el ejemplo número 2. Nadab y Abiú. Dios no tribaliza la santidad. En Levítico 10, del 1 al 2, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. El texto dice fuego extraño. En hebreo es saraj, fuego ajeno. Es fuego no autorizado. Vamos a ver, no era algo meramente grotesco. Era algo que no estaba ordenado por Dios. Murieron. ¿Por qué creen que algo tan aparentemente pequeño, que puede parecer insignificante, tiene una consecuencia tan radical? Porque el sistema sacrificial enseñaba algo. Dios es santo. Levítico 10:3 dice: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. El pecado en el contexto del culto no era trivial. Y esto nos confronta muy fuertemente hoy. Si en el Antiguo Testamento el acceso a Dios implicaba tal reverencia,
¿con qué actitud tratamos hoy la gracia, hermanos? En Hebreos 12, del 28 al 29 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La gracia no elimina la santidad, sino que la santidad magnifica la gracia. Veamos el ejemplo número 3, que es David, perdonado, pero con consecuencias. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí está el proceso divino. Hay un perdón real, hay una remisión real. Pero el versículo siguiente, que es 2 de Samuel 12:14, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¡Wow! Y no solo eso, la violencia no se apartó de su casa. Eso está en 2 de Samuel 12:10. Observa esto con mucho cuidado, por favor. Dios perdonó, pero el pecado dejó cicatrices, y cicatrices históricas. Eso es lo que muchos no quieren aceptar. El perdón restaura la relación con Dios. Amén. Pero no siempre elimina las consecuencias temporales. Y eso no tiene que ver con falta de gracia. Es coherencia moral, es parte de las leyes que Dios establece, de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso, hermanos, no contradice el perdón. Explica la realidad de esa ley de la siembra y la cosecha. Ahora, quiero que conectes esto con el episodio anterior. Si la confesión es solamente verbal, pero no hay transformación interna, el patrón continúa, ¿cierto? Y las consecuencias también. Por eso, el Antiguo Testamento forma una conciencia. Cada sacrificio, decía, el pecado cuesta, el pecado afecta. ¡Wow! El pecado deja una marca. Pero al mismo tiempo decía, hay provisión, hay sustitución, hay esperanza. Y aquí ya llegamos, o ya estamos listos para dar el giro más glorioso de toda la Biblia. Porque si el sistema era esa sombra, ¿quién es entonces la sustancia de esto? O mejor dicho, si el sacerdote era mediador imperfecto, ¿quién es el mediador perfecto? Si el acceso estaba restringido, ¿qué cambió en esa cruz cuando Cristo murió? Entremos al bloque número 4, sombra y realidad. El sistema como preparación para Cristo. Hasta ahora hemos visto sangre, sacrificio, sustitución, mediación, acceso restringido y consecuencias reales. Y si uno lee Levítico con honestidad, inevitablemente llega a esta pregunta. Si cada año se repetía, si cada año había sangre, si cada año había que volver a entrar, entonces el problema estaba realmente resuelto o el sistema estaba apuntando a algo más grande. La Biblia misma responde. El sistema era real, pero no era el final. Era pedagógico. Era una sombra
que anunciaba una realidad futura. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí la palabra clave es sombra. Una sombra, ¿qué es una sombra? Es algo falso. Una sombra es mentira. No. Una sombra es real. Pero tampoco es la sustancia. ¿Cierto? Una sombra nos muestra los contornos. Pero la realidad es la que trae la plenitud. Y ahora viene una afirmación contundente que pone límites a lo que el sistema podía lograr. En Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí hay un tesoro importante. El verbo quitar, en el sentido remover definitivamente, no es la idea de cubrir temporalmente, sino la idea de remover, de eliminar de raíz. En otras palabras, el sistema cubría, pero no erradicaba. Cubrir, que es capar, era real, pero todavía no era el final de la historia. Por eso, el hecho de que se repitiera una y otra vez no era un error del sistema, era una señal que se estaba repitiendo, una señal que el corazón humano necesitaba algo más grande que ese sacrificio animal. Una señal de que el mediador humano era limitado. Una señal de que hacía falta una solución divina. Y aquí es donde el Levítico se vuelve una profecía silenciosa, porque mientras el pueblo veía al sacerdote entrar una vez cada año, Dios estaba preparando el momento en que un mediador perfecto entraría una vez para siempre. En Hebreos 9, los versículos 11 y 12 dicen, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué hermoso! Observa las comparaciones que hace. Número 1, no sangre ajena, sino su propia sangre. Número 2, no era una repetición anual. Era una vez y para siempre. No había solamente cobertura, sino había rendición eterna. Y aquí es donde la historia redentiva cambia, gira completamente. Ahora, conectemos esto con la imagen más poderosa de transición entre sombra y realidad. El velo. En el Antiguo Testamento, el velo decía hasta aquí. En el Nuevo Testamento, el velo rasgado dice acceso abierto. Mateo 27:51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. De arriba abajo, Dios mismo declara que la separación fue invertida por Él, no por el hombre. Y aquí llegamos al punto doctrinal de este bloque. El sistema levítico no era solamente un conjunto de rituales antiguos, no.
Era un mapa que conducía a un lugar que es Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, usa lenguaje sacrificial. Juan 1:29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí aparece otra vez esa idea: quitar, no cubrir, no solo aplazar, es quitar. Lo que la sombra no podía hacer, la realidad lo hace, Cristo. Y ahora, quiero aterrizarlo sin suavizarlo. En Levítico, el pecado se veía, había sangre, había olor, había altar, había sacrificio. Hoy, el pecado no huele a sangre en nuestras manos, pero costó la sangre del Hijo de Dios. Eso significa que la confesión cristiana nunca puede ser liviana. No, la confesión no se basa en lo bonito de nuestras palabras, de nuestra dicción, de nuestra oración. No, se basa en la realidad de la sangre. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice mis promesas, mis palabras me limpian. Dice la sangre nos limpia. Entonces, el Antiguo Testamento nos deja dos cosas al mismo tiempo. Peso quiere decir que el pecado es grave y deja consecuencias reales, pero también deja esperanza. Dios proveyó una solución definitiva en nuestro Señor Jesucristo. Y con esto cerramos el propósito de este episodio, que es entender la expiación antigua para valorar la gracia verdadera. Porque cuando entendemos la sombra, amamos más la realidad. Cuando entendemos el altar, comprendemos mejor la cruz. Cuando entendemos el velo, celebramos con mayor reverencia el acceso abierto que nos ha sido dado. Eso es maravilloso. Oremos. Señor, hoy nos hemos detenido a contemplar el peso del pecado en tu revelación antigua. Hemos visto sangre, sacrificio, sustitución, mediación, reverencia. Hemos visto que el pecado nunca fue liviano delante de ti. Y Padre, queremos confesarte que muchas veces hemos tratado el pecado con superficialidad. Hemos olvidado que la paga del pecado es muerte. Hemos olvidado que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hemos olvidado que tú eres santo, Señor. Pero también hoy hemos visto tu provisión. Señor, desde Génesis hasta Levítico, desde el altar hasta el propiciatorio, tú nunca dejaste al pecador sin esperanza. Siempre preparaste un camino. Gracias. Gracias porque lo que era sombra en la ley antigua se convirtió en realidad en Cristo. Gracias porque lo que era repetitivo se volvió definitivo. Gracias porque lo que era provisional ahora es eterno. Padre, danos esa reverencia, danos
ese temor santo. Danos una conciencia sensible al pecado. No permitas que tratemos la gracia como algo barato, como algo superficial. No permitas que olvidemos el precio de la sangre. Enséñanos a valorar la cruz. Enséñanos a comprender la santidad. Enséñanos a caminar con integridad. Y mientras seguimos avanzando en esta serie, danos entendimiento espiritual. Abre nuestra mente para comprender la profundidad de tu redención. Abre nuestro corazón para recibir transformación real. Que lo que aprendemos no sea información, sino formación espiritual. Que entendamos el peso del pecado para valorar la gloria del perdón. Que caminemos en luz, con humildad, con diligencia y con un corazón agradecido. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.